Ataúdes de cartón para las víctimas del nuevo coronavirus en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Eso no va a aguantar, eso no aguanta ni siquiera el peso del muerto te va a aguantar. Ni siquiera el cuerpo te va a aguantar el peso, nada. Si la caja que está ahí, que vino botando líquido, la pusieron ahorita y la caja de cartón se abrió, de un lado está abierta. Es cartón con vinchas, con grapas. Van más de 3.700 casos, con 191 muertos en Ecuador desde el 29 de febrero. Un 67% de los contagios se concentra en esta zona del suroeste del país, de 17,5 millones de personas. Se daña, eso no vale. Eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta infundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. Los servicios funerarios no querían encargarse de los muertos por temor a contagiarse, y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles, hasta que fueron retirados por militares y policías. Se prevé que en la provincia de Guayas y su capital Guayaquil mueran unas 3.500 personas de COVID-19, pero la enfermedad ya se está llevando por delante a los médicos y enfermeras. El gremio acusa al gobierno de no haberles dado los instrumentos adecuados para atender a los pacientes y denuncian 45 médicos fallecidos. Esta cifra incluye quienes se afectaron de la pandemia y otros a causa de otras enfermedades, pero que no pudieron ser atendidos en el hospital por la saturación. Las autoridades hablaban el domingo de 1.600 trabajadores de la salud enfermos, aunque luego se precisó que este número era de sospechosos y que los contagiados son 417. Pese a que los números todavía son vacilantes, Italia empieza a pensar en la fase post-confinamiento. Con más de 16.500 fallecidos y más de 93.000 positivos, la lucha está lejos de terminar. Los 3,7 millones de habitantes de la Toscana están recibiendo mascarillas tras ser el último territorio en declarar obligatorio su uso. Además de la salud, se piensa en la economía. El primer ministro italiano Giuseppe Conte ha anunciado un nuevo programa de estímulo. Ha anunciado 400.000 millones de euros para negocios dañados por la pandemia. Estoy convencido, y lo digo con toda la prudencia que me caracteriza, de que la historia está con nosotros y al final veremos qué camino tomará la historia. España, el país con más muertos por millón de habitantes, tiene las medidas de confinamiento más duras de Europa. De verdad que la gente cada vez, yo creo que se está agobiando más en casa porque ve que no aguanta más y que le supera esta situación. Así que nada, espero que se acabe el 26 y que sea todo normal como antes. Miles de policías han sido desplegados por las carreteras españolas para evitar desplazamientos innecesarios. La inmigración ilegal ha sufrido un parón, pero no se ha detenido. En el enclave de Melilla, en el norte de África, más de 50 migrantes lograron saltar la valla que separa a España de Marruecos. En Francia, las cifras siguen creciendo. El ministro de Sanidad ha anunciado una operación a gran escala para evaluar el contagio entre los trabajadores sanitarios y los ancianos que se encuentran en residencias. Primer día sin muertos en China desde el inicio de la crisis del COVID-19. Las autoridades del gigante asiático informaron además de tan solo 32 nuevos casos en las últimas 24 horas, todos de personas que regresaron del extranjero. Otros 12 casos sospechosos también importados siguen en observación, junto con otros 30 casos asintomáticos. China, país donde comenzó la pandemia, tiene ahora unos 1.400 casos confirmados en tratamiento y 1 millar de casos asintomáticos bajo aislamiento. Las cifras de nuevos contagios en la China continental comenzaron a descender en marzo, pero el país se enfrenta a una segunda ola de infecciones llegadas desde fuera. A estas alturas nadie se cree las cifras oficiales ofrecidas por Pekín, que habla de cerca de 88.000 positivos y 3.331 fallecidos. Que tuve la cesárea, a los 2 días me entró fiebre. Ya vimos que era algo muy raro y nada, automáticamente me quedé allí hasta el día 14 de marzo. Una vez que estaba el 14 de marzo, que ya se decretó la alarma de la alerta aquí en España por el tema del coronavirus, ya me dijo mi ginecóloga que me fuera para casa.
Me fui para casa y a los 2 días me entró fiebre de 40. Fiebre de 40, diarrea, dolor en el pecho, en fin, una serie de casos que evidentemente ya tenía que ir a urgencia. Hablé con mi ginecóloga y me dijo que me fuera para allá, que me viera ella. Una vez que llegué al hospital, me dijo que me tenía que ingresar, me hicieron unas placas unas placas y me salió neumonía. Entonces automáticamente me dejaron al ingresar. Al día siguiente el médico me dijo que había dado positivo en coronavirus y claro, ya todo el mundo se vino abajo, claro, todo eran noticias malas todos los días. Todos los días cada vez que me hacían placas, me hacían algo, me intubaron, todo lo sabía. Entonces claro, la situación de todos los días que te cuenten algo malo y algo que tu mujer no mejora y tú te estás viendo en casa con un bebé y con una niña de 5 años y medio, pues claro, evidentemente eso le puede a cualquiera. Los sanitarios nunca se rindieron, nunca. Aunque yo dieran malas noticias, le decían a mi marido, apoyaban a mi marido, no te preocupes, que vamos a hacer todo lo posible para que salga. La verdad que chapo por ello. La India dobla en menos de una semana el número de contagios por coronavirus, pasando de 2.000 a 4.000 casos confirmados, entre los que se han registrado al menos 109 muertes. El último balance del Ministerio de Salud difundido este lunes sobre la evolución del COVID-19 en la India registró con las últimas 32 muertes su pico más alto de fallecidos y el cuarto día consecutivo contabilizando al menos 500 positivos diarios desde que se reportaron los primeros casos en el país. El Ministerio de Salud indicó el domingo que la India está experimentando una curva de crecimiento de los casos, lo que lleva a doblar el número de contagios en este país de 1.300 millones de habitantes cada 4,1 días. Parte del aumento de los casos se debe a la celebración de un evento religioso en una mezquita de Nueva Delhi, a la que acudieron miles de personas, algunas de ellas portadoras del virus y que multiplicó los contagios. Durante la última semana, las autoridades han dedicado importantes esfuerzos para rastrear a los varios miles de personas que estuvieron en el evento, para tratar de contener los contagios. La India permanece desde el pasado 25 de marzo en un confinamiento total de la población que debería concluir el próximo 15 de abril, una medida tomada después de cerrar progresivamente sus fronteras ante el aumento mundial de casos de coronavirus. Este es el virus que el mundo entero intenta suprimir. El SARS coronavirus 2 es el causante del COVID-19 y la enfermedad respiratoria que conlleva, que ha desatado la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Se necesita urgentemente una vacuna. Científicos, políticos e industria farmacéutica trabajan sin descanso para conseguirla. La OMS dice que hay unas 40 vacunas potenciales y un centenar se están desarrollando, pero solo unas pocas están en la fase de ensayo clínico. Las primeras pruebas en humanos comenzaron en Estados Unidos hace 3 semanas. Más de 30 compañías e instituciones académicas en todo el mundo están buscando el arma letal que acabe con el COVID-19. La última y más innovadora es una vacuna que manipula la parte del virus llamada RNA. En Alemania, la empresa biofarmacéutica CureVac está usando esta tecnología para tener a punto una vacuna para iniciar los ensayos clínicos en junio. Usamos el RNA para dar instrucciones al cuerpo para que produzca su propia vacuna. Solo introducimos información en el cuerpo, ningún elemento del virus, solo información. Es un enfoque totalmente novedoso en medicina. CureVac saltó a las portadas cuando un periódico alemán dijo que el presidente Donald Trump había ofrecido a la compañía $1.000 millones para comprar la vacuna exclusivamente para Estados Unidos. Esto desató el debate sobre el uso y distribución de las vacunas. Ni vacuna ni tratamiento. Investigadores y médicos han empezado a probar combinaciones de fármacos, pero no hay unanimidad. Mientras en el fragor de la batalla otros dicen que esta pandemia podía haberse evitado. Día Mundial de la Salud, dedicado este año a los 28 millones de enfermeros y enfermeras de todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud ha subrayado la vital importancia de esta profesión durante la pandemia de coronavirus. El Día Mundial de la Salud llega este año en un momento muy difícil para todos, declaró Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Mi mensaje hoy va para todos los trabajadores de la salud que se esfuerzan día y noche para salvar vidas. Hoy les estamos aún más agradecidos porque trabajan las 24 horas del día poniendo en riesgo su salud para luchar contra los estragos de esta pandemia. Singapur ha registrado durante los últimos días un aumento de los casos positivos, más de 1.300, lo que les ha obligado a imponer un confinamiento de 4 semanas. La India, el segundo país más poblado del mundo, en cuarentena desde el 25 de marzo, suma más de 4.400 casos y alrededor de 115 fallecidos. Y Estados Unidos, el país con mayor número de contagiados, unos 350.000, supera la barrera de los 10.000 fallecidos. Taiwán, además de haber donado millones de mascarillas a Europa, ha recaudado más de 3,5 millones de euros en 6 días para las víctimas del COVID-19 en Italia. Japón entró en estado de emergencia por coronavirus. La declaración del primer ministro Shinzo Abe afecta a 7 regiones del archipiélago y en principio se extenderá durante un mes. La medida fue adoptada el martes ante la reciente aceleración del número de casos de COVID-19 en el país. Japón ha registrado unos 4.000 contagios confirmados y 80 muertos. El estado de emergencia no permite a las autoridades japonesas imponer un confinamiento estricto como en otros países, pero ofrece a los gobernadores regionales la posibilidad de pedir a la población que permanezca en casa, así como el cierre temporal de comercios no esenciales. Los supermercados seguirán estando abiertos, el transporte seguirá funcionando y no se prevén sanciones para quienes no cumplan con el pedido del gobierno. Las medidas afectan a unas 50 millones de personas, equivalente al 40% de la población del país. Protestan contra la falta de material de protección contra el coronavirus y la crónica escasez de personal. Son médicos y personal sanitario de los hospitales públicos griegos, un país donde hasta el momento se han registrado 81 muertes y 1.755 contagios. Datos que contrastan con los de otros países europeos. Solo algo más de 500.000 de personas están ingresadas y el gobierno lo atribuye a la imposición precoz de fuertes restricciones a la circulación de personas. Los nuevos casos no alcanzan el centenar diario, lo que permite al sistema de salud público, según el Ejecutivo, gestionar la situación. El Gobierno optó por esta vía, consciente de la precariedad del sistema sanitario heleno, y una de las primeras medidas fue la contratación de 4.000 trabajadores sanitarios durante 2 años. Hasta ahora, sin embargo, solo ha podido emplear a alrededor de la mitad. El Sindicato de Médicos de Hospitales Públicos, ONG, denuncia que incluso si se llegara a contratar la cifra anunciada, está lejos de poder compensar los 30.000 puestos que se han perdido durante la década de la crisis económica. El sindicato denuncia también que una mínima parte del material de protección contra el coronavirus que compra Grecia llega a los hospitales públicos. Indicativo de esto, dice ONG, es que 92 médicos se han contagiado con el virus y otros 450 están en cuarentena. Presunto robo en una nave industrial de España en Santiago de Compostela. 2 millones de mascarillas y material sanitario valorados en unos 5 millones de euros habrían sido robados. Un empresario ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Según la investigación, el material sanitario habría sido vendido después a una empresa en Portugal, por lo que se ha pedido la colaboración de la policía portuguesa. El robo se produce en plena crisis sanitaria por el COVID-19, cuando hay una necesidad urgente de este tipo de material sanitario en los hospitales, muchos de ellos desbordados ante la fuerte afluencia de enfermos de coronavirus. España es el segundo país del mundo con el mayor número de muertos por COVID-19, con cerca de 13.800 fallecidos hasta la fecha. En virtud de las medidas adoptadas por el gobierno español, las empresas que tengan en stock material de protección sanitario tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades para que éstas puedan disponer de dicho material.
Singapur presentó este lunes un fondo de 3.550 millones de dólares destinados a ayudas a trabajadores y empresas de la ciudad-estado que sufren el parón económico por la pandemia de la COVID-19. Las medidas han sido bautizadas como fondos de solidaridad y suponen el tercer fondo de ayuda anunciado por el gobierno singapurense. El total de los 3 paquetes de ayudas anunciados hasta ahora alcanzan los 41.735 millones de dólares, equivalente al 12% del Producto Interior Bruto de Singapur. El último paquete tiene como objetivo ayudar a los afectados por el cierre de todos los trabajos en sectores no esenciales que comienza el martes y que durará unas 4 semanas, mientras el país ya registra 1.309 personas infectadas por el nuevo coronavirus, de las cuales 6 han fallecido. Entre las ayudas destaca un subsidio de $420 a todos los ciudadanos singapurenses mayores de 21 años, además de ayudas adicionales a las familias más necesitadas y a los que tienen hijos. También hay ayudas al alquiler, para los trabajadores por cuenta propia y un fondo para ayudar a las empresas a pagar salarios, así como para facilitar el acceso a los créditos. Líderes mundiales se solidarizan con Boris Johnson. El primer ministro británico fue ingresado el lunes a cuidados intensivos por el nuevo coronavirus, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus colegas. El presidente estadounidense Donald Trump envió sus mejores deseos al que llamó su amigo. Los estadounidenses estamos rezando por su recuperación. Ha sido un muy buen amigo, ha sido muy especial, fuerte, decidido, no se da por vencido. En Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron deseó una pronta recuperación de Johnson en estos momentos desafiantes. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le deseó una recuperación rápida y total. Johnson tuvo que ser reemplazado por su canciller, Dominic Raab, al frente del gobierno británico. La noticia del ingreso del primer ministro a terapia intensiva conmocionó al Reino Unido, luego de que tuiteara que estaba en buen ánimo en el hospital, donde fue ingresado el domingo para someterse a pruebas, dado que sus síntomas no cedían. El gobierno de Venezuela declaró el lunes toque de queda nocturno en las poblaciones donde están sus principales pasos fronterizos con Colombia. Alega que grupos violentos intentan entrar a territorio venezolano mezclándose con quienes regresan al país por la pandemia de COVID-19. El presidente Nicolás Maduro ha decidido imponer un toque de queda en los municipios Simón Bolívar, que se refiere a San Antonio del Táchira, y el municipio Pedro María Ureña, que se refiere a la localidad de Ureña, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Además, el gobierno anunció que un vuelo humanitario de la aerolínea estatal Conviasa llevará a México a estadounidenses que estén en Venezuela y que quieran regresar a su país por la pandemia del nuevo coronavirus. Queremos señalar que este próximo jueves 9 de abril, ya la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Colombia publicó una licencia para que en un vuelo de Conviasa que se dirige a la localidad de Toluca, en la hermana República de México, pues se han llevado personas nativas estadounidenses allá a la localidad de Toluca. Una vez en México harían escala en ruta hacia Estados Unidos. Después, ese mismo avión trasladará a los venezolanos varados en suelo estadounidense y que quieran regresar a Venezuela. Previamente serían llevados a la ciudad mexicana de Toluca. Conviasa es una de las empresas sancionadas por el gobierno de Donald Trump, pero las autoridades venezolanas afirman que el norteamericano ha dado licencia para que este vuelo ocurra. Repunte en el número de muertes diarias por coronavirus en España, luego de 4 días de reducción de esa cifra. Las autoridades adjudicaron el aumento al ajuste de datos respecto al fin de semana, cuando el reporte de casos suele estar más lento. Los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 743. El segundo país más golpeado a nivel mundial por la pandemia, tanto en casos como en fallecimientos, también sufrió un leve repunte en el número global de casos notificados, superando los 140.000. Aunque se cortó la tendencia a la baja de los fallecimientos diarios, la cifra de las últimas 24 horas es bastante inferior a la del 2 de abril, cuando se llegó a un pico de 950 muertes al día. La Semana Santa en Panamá comenzó desde el cielo.
El arzobispo José Domingo Ulloa se subió a un helicóptero para dar la tradicional ofrenda de ramos en la capital del país, en medio de un confinamiento total por la pandemia del nuevo coronavirus. Algunos habitantes colocaron los tradicionales ramos y palmas en las puertas de sus viviendas para recibir la bendición. Queremos también animar la vida de los creyentes con la parte espiritual y por eso estaremos sobrevolando en un acto significativo esta realidad de Panamá para que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros. En Twitter, una parte de los usuarios cuestionó que se usara un helicóptero de la fuerza pública para un evento religioso. Los casos de coronavirus en Argentina crecen a ritmo lento pero sin pausa. Por esa razón, las autoridades se preparan para enfrentar una inminente fase crítica con el fortalecimiento del sistema sanitario, una tarea contrarreloj. La preparación va desde la entrega de respiradores a hospitales de todo el país hasta el inicio de análisis sociales que evidencian el desarrollo de la pandemia en la nación. Así lo explicó Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es importante en estos momentos trabajar articuladamente, ciencias sociales con biotecnología, con medicina, las ciencias sociales que están haciendo toda una evaluación en todo el país con involucrando a casi 500 investigadores del área de ciencias sociales sobre qué impacto va a tener en lo que es los aspectos socioeconómicos de la Argentina. El primer caso de la COVID-19 en el país se registró el 3 de marzo y poco más de 2 semanas después el gobierno ordenó el aislamiento social preventivo obligatorio. Actualmente hay 1.628 casos confirmados de coronavirus y 53 fallecimientos, cifras que frente a la posibilidad de subir preocupan al Ejecutivo, que ha insistido en su deseo de brindar atención equitativa a una sociedad con más de 1/3 de la población en pobreza. Para cumplir este objetivo, además de realizar una distribución equitativa de insumos y equipos médicos, el gobierno dispuso de hospitales militares reubicables que cuentan con el personal y la experiencia en la atención de emergencias. Este hospital militar reubicable, que ya data de 39 años en posesión de la Fuerza Aérea, ha participado en muchas misiones de Naciones Unidas. El hospital reubicable estuvo destinado también en Haití, donde atendimos distintos tipos de patología, como fue dengue, malaria, tuberculosis. Finalmente, y ante la necesidad de identificar nuevos casos rápidamente, científicos argentinos han avanzado a pasos de gigante en el desarrollo de kits de diagnóstico y serológicos, además de trabajos de informática, genómica y epidemiología.